Bendito sea Dios. Vamos a primeramente darle gracias a Dios por permitirme estar una vez más en su presencia y poder compartir su palabra. Y para darle gracias hay que reconocer que somos pecadores. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí me encuentro, aquí nos encontramos todos nosotros en el Espíritu, Señor, conectados contigo, reconociendo primeramente que no somos dignos de estar contigo, Señor. Tú eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, lleno de amor, lleno de misericordia, que tú no quieres que ninguno de los que creen en ti se pierda. Por eso que nos mandas a estar siempre escuchando tu palabra, humillados en tu presencia, Señor, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos, Señor, de todo corazón. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra una vez más pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos que tu palabra tiene el poder de convertir el alma, Señor. Y por eso es que declaramos una vez más que tu palabra no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la vas a enviar una vez más a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos rápidamente a abrir la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, y leemos en el nombre de Jesucristo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a meditar esta noche bajo el título o el tema, escogiendo la buena parte. Alabado sea Dios para siempre. Escogiendo la buena parte, porque se trata de escoger, hermano y hermana que vas a escuchar este mensaje. Se trata de escoger. Dios nunca ha obligado al ser humano a que tome una decisión. Solo Dios nos advierte, nos habla, nos aconseja, Dios nos revela, Dios nos exhorta, nos reprende, pero Él no obliga. Ya le dije la vez pasada que el espíritu inmundo, o el demonio, o Satanás, o el enemigo, él sí, ni bien el ser humano se descuida de la mente, el alma, él obliga, entra a su mente de una manera violenta y empieza a tomar el control de su vida. Al enemigo no se le puede dar ni un momentito, ni siquiera ver algo, oír algo que va en contra de nuestra alma, porque él toma ese momento para entrar a la mente, el alma del ser humano, y va a cautivarlo y llevarlo esclavo, para dominarlo y llevarlo a vivir una vida en el pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quien oímos. Por eso aquí Jesucristo hablándole a Marta y a María un ejemplo de las dos clases de cristianos que hay en la iglesia. El cristiano que vive en su carne, buscando las cosas terrenales, y el cristiano espiritual que vive humillado al Señor Jesucristo, escuchando su palabra. Por eso Jesús acá le dijo a Marta que solamente una cosa es necesaria, y María ha escogido. Por eso el título es Escogiendo la buena parte. Pero aquí vamos a analizar un poquito dónde empieza a dividirse o a separarse las dos clases de cristianos. En el versículo 38, aquí dice Jesucristo, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa, o en su casa, lógicamente. Y la palabra del Señor nos muestra a nosotros lo mismo. Todos los que nos hemos acercado al Señor, hemos creído, algunos con duda, otros con fe, pero todos hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Algunos, como les dije, verdaderamente de corazón han creído que Jesús es el Señor y que Él ha muerto, ha resucitado, y se han entregado de corazón y han creído a esta palabra al recibirlo como Señor y Salvador. Pero hay otros que lo han recibido solamente por sentirse bien o por sentirse con la conciencia mala de que hay un Dios que los manda a arrepentirse, y se han arrepentido, pero de la boca para afuera, pero no tienen esa convicción, no tienen esa fe de corazón. ¿Para qué? Para verdaderamente convertirse en un cristiano y que viva humillado y a los pies del Señor Jesucristo, escuchando su palabra todos los días. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Biblia
que Marta, está hablando el ejemplo meramente de Marta, la parte de la persona cristiana que vive en su carne, afanado en los quehaceres, en las cosas del mundo. Y todo empezó, dice, cuando uno le recibe. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 10, mas a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron. Y todos nosotros los cristianos en todo lugar del mundo que hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos creído en ese nombre. Algunos, como le vuelvo a repetir, lo han hecho por sentirse bien de la boca para afuera, porque tuvieron problemas, porque tuvieron necesidad, y ellos sintieron en su alma, en su mente, el querer, ¿no?, declarar las palabras de fe o confesar su pecado y entregarse al Señor de una manera, bueno, con duda, y quizás de la boca para afuera, pero no fue esa convicción de corazón que manda la Biblia. Por eso de que aquí está hablando de una de las hermanas de Lázaro, Marta, que no creía, había duda en su corazón quién era Jesucristo, que representa a todos los cristianos hoy en día, que también han recibido al Señor Jesús en su vida, pero no lo han hecho de corazón. Y como no creen de corazón, entonces ellos no se someten a Dios y no hay un cambio en su vida porque dudan. Y vamos a un ejemplo bíblico porque Marta, como ella no creía en el Señor Jesús de corazón, ella más estaba preocupada en buscar las cosas humanas, estaba buscando, limpiando las ollas, cocinando algo, preparando un banquete para el Señor Jesucristo, creyendo que esa era la manera de agradar a Jesucristo. Pero Jesucristo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas quehaceres, con muchas cosas, como todo cristiano hoy en día, que más está afanado en buscar lo terrenal. Trabaja de sol a sol, está preocupado en la casa, qué le falta, qué no le falta, sale a buscar cosas a la calle, sale a buscar un cachuelito como le llaman, y está buscando siempre lo material o lo humano. Y deja y descuida su vida espiritual, lo único necesario, que es estar humillado a los pies de Jesucristo y oír su palabra, que es lo más importante, porque esto es la mejor parte, dice. Pues cuando tú no escuchas la palabra, no estás humillado a los pies de Jesucristo y te estás afanando en buscar lo humano, lo material, lo de este mundo terrenal, entonces tú estás escogiendo la mala parte y no tienes lo único necesario para poder salvar tu alma. Porque ¿qué es lo que nos salva el alma? La fe. Y sabemos que la fe viene por el oír, pero acá hay algo muy simple y bien concreto. Cuando tú no escuchas la palabra, cuando tú no estás humillado al Señor, por más que hayas recibido al Señor, dices tú de corazón, y no estás humillado al Señor y no estás escuchando su palabra, entonces tu carne, tu alma, tu mente se va a adaptar a buscar las cosas terrenales, las cosas humanas, y eso te lleva a no creerle a Dios. Puedes tener conocimiento, pero no le vas a creer a Dios cuando venga el problema, venga la necesidad. Por eso aquí le dijo: Marta, Marta, afanada y disturbada estás con muchos quehaceres, y todavía quejándose. Solo una cosa necesaria, y eso le faltaba a Marta. Por eso que no creía, porque no oía la palabra y no estaba humillada escogiendo la buena parte. Por eso Jesús mismo le dijo, vamos a Juan capítulo 11. Bendito sea el Señor, el mismo Señor Jesucristo, ahí se lo recordó a Marta que ella no creía. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 11, versículo 39 y al 40. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bendito sea el Señor. Eso es lo que pasa en la vida de los cristianos cuando no están humillados de todo corazón en la presencia del Señor todos los días. Hoy en día les pongo un ejemplo, ¿no? Muchos cristianos están felices, los que no les gustaba congregar, los que no les gustaba oír la palabra, lo veían como algo pesado, lo veían como algo rutinario, que tenían que ir a la iglesia y escuchar al predicador que les dé un sermón más o que les hable la palabra, algo que les agrada al oído para seguir adelante y seguir creyendo en el Señor, pero no obedecían. Entonces esos cristianos que venían a la iglesia solamente por compromiso, ahorita están felices, ya no congregan. Y leen la Biblia de vez en cuando, o prenden la televisor, o escuchan en el internet un mensaje a las 500 y creen que eso le agrada al Señor. No, 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 no. El Señor está mirando todos los días qué es lo que estamos escogiendo.
Por eso la Biblia nos está hablando qué es lo que escogemos. Marta escogió la mala parte, María escogió la buena parte. Las dos recibieron en una casa al Señor Jesús, que somos todos los cristianos que hemos recibido al Señor en nuestra vida espiritual, y Él nos está viendo quién escoge la buena parte, quién escoge la mala parte. Entonces, si usted dice que recibió al Señor Jesucristo en su vida espiritual, entonces usted debe estar todos los días en su casa humillado al Señor, escogiendo la buena parte. ¿Cuál es? Escuchando su palabra. No es necesario, dirá usted, no tengo internet, no tengo el predicador, y busca excusas para no escuchar la palabra. La fe no viene por ver la Biblia o no dice que la fe viene por leer la palabra. Es un mandato del Señor en Juan 5:31, escudriñar las Escrituras. Debemos leer la palabra, sí, es una ley, es un mandato, pero la fe viene por oír. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Por muchos hermanos que tienen pastores, bueno, o tienen líderes, si usted no conoce la palabra y quiere aumentar su fe, llame por teléfono a un hermano líder, alguien que conozca su testimonio, que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que usted le pueda preguntar ciertas cosas que usted no comprende para que ese hombre, esa mujer le predique la palabra acerca del conocimiento que usted quiera tener, porque hay cosas que es un misterio, una parábola que uno no lo entiende. Y si tiene un pastor que realmente es apto para enseñar, porque es un requisito en Timoteo capítulo 3, apto para enseñar el siervo del Señor, ¿no? Lo llaman un mensajito por teléfono y el hombre de Dios está dispuesto a predicarles la palabra a las ovejas, porque es el alimento espiritual. En el caso de nosotros, los hombres de Dios que realmente amamos el predicar y alimentar las ovejas, estamos siempre colgando videos para que escuchen. Por siempre le he dicho yo que el hombre de Dios no necesita que lo conozcan. La fe no viene por ver la cara al predicador, la fe viene por oír la palabra del Señor. Por eso que nosotros colgamos videos, para el que hable, yo como hombre de Dios tengo ya colgado 194 videos para que puedan oír, no verme la cara, sino oír la palabra para que puedan alimentarse y que puedan ustedes acercarse al Señor y conocer al Señor y tener esa comunión íntima con el Señor, porque Él quiere que usted se acerque, se humille y escuche su voz, porque quiere enseñarle cómo es que usted le va a agradar, hombre y mujer de Dios. Pero si usted escoge la mala parte, como Marta, está preocupada en trabajar todo el día, en ir al mercado, en ir a la calle, en ir a trabajar un cachuelito, y está más buscando las cosas materiales, están las tareas de los hijos, en la limpieza de la casa, y está afanada y turbada como Marta. Y llega la tarde y en la noche y agarra la Biblia, un ratito la abre y se duerme con la Biblia en la cara y no leyó nada, no escuchó nada y dice no tengo tiempo o dice me dormí, estoy cansado, cansada y no se humilló a Dios para escuchar su palabra, que es la buena parte y lo único necesario. No le va a creer nunca, no le va a creer. Por eso estamos hablando del ejemplo de Marta. Marta, por estar afanada y turbada, que representa a todos los cristianos que han recibido al Señor de la boca para afuera, también no creen de corazón que Dios habla por esta palabra y que tienen que estar humillados para que Dios les hable. Y como no creen y como no escuchan la palabra, no se humillan a Dios todos los días en su casa, entonces no le van a creer al Señor en todo lo que manda la Biblia. Cuando venga el problema, venga la dificultad, venga la enfermedad, no le van a creer. Van a estar como Marta, que le dijo, no, ya saquen la piedra porque yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y Marta dijo, no, Señor, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero. No, Marta. Él hablaba de que él tenía el poder de resucitarlo, pero Marta siempre no creía. ¿Por qué? Porque estaba afanada y turbada como todos los cristianos que andan buscando lo terrenal. Andan afanados y turbados y ellos no creen, porque no se humillan y no escuchan, no escogen la buena parte. No le creen en sus problemas. Entonces Jesús le dijo, Marta, Marta, no te he dicho, le estaba repitiendo. Como le repite a todos los cristianos hoy en día que siguen afanados en buscar lo terrenal y que no se humillan y no escuchan la palabra todos los días. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, o sea, verás el poder de Dios, verás los milagros, las señales de Dios que va a hacer en tu vida, pero si crees. Y si tú quieres creer, tienes que estar humillado escuchando su voz todos los días. Por eso se trata de escoger. Por eso dice Jesús en Lucas 10:42, no, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. O sea, vuelvo a repetir, se trata de escoger. O usted escoge la buena parte o escoge la mala parte.
O usted empieza a humillarse a Dios o empieza a desobedecer a Dios. Solamente se trata de escoger. Un camino tiene que tomar. En todo lugar en este mundo hay dos caminos. O hacemos lo bueno o hacemos lo malo. O nos acercamos a Dios o nos acercamos a Satanás. O hablamos cosas buenas o hablamos cosas malas. O pensamos cosas buenas o pensamos cosas malas. Solamente hay dos caminos, no hay un término medio. Una sola decisión van a definir nuestras vidas físicas y espirituales. Porque si nos conectamos al Señor espiritualmente, humanamente vamos a andar dando testimonio que Dios habita en nosotros. Sus obras hechas van a ser por Él en nuestras vidas. Pero solamente se trata de escoger. Por eso que María no se afanó en buscar lo terrenal o las cosas del mundo. Ella lo primero que hizo es buscar la buena parte, humillarse a los pies del Señor Jesucristo y escuchar su palabra. Porque sabía que esa era la única manera de poder agradar al Señor Jesús y poder llegar a ser transformada y cambiar su vida para las cosas que iban a venir más adelante. Porque Jesús siempre estaba enseñando y estableciendo su reino en este mundo terrenal. Pero si usted, hermano y hermana, escoge la mala parte, porque vamos a un poquito hablar de la mala parte y la buena parte. Si usted escoge la mala parte, es porque usted va a buscarlo afanarse. Usted va a buscar lo terrenal, usted va a estar preocupado en sus deudas, va a estar preocupado en comprarse carro, casa, está preocupado en comer, en la ropa, en los lujos, en las modas. Usted está preocupado en las cosas, afanado en las cosas terrenales, usted está buscando la mala parte, porque el afán es un pecado. Vamos a Filipenses capítulo 4. Toda preocupación que tengamos en este mundo humano y que esa preocupación nos robe la paz y nos lleve a buscar lo que realmente estamos afanados, ya nos aleja de hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, bendito sea el Señor. No es que el Señor te pida por favor no te afanes. Él dice por Pablo por nada, por nada. Acá no hay, estoy afanadito por esta deuda, por esta enfermedad. No, dice por nada. Y si el Señor dice por nada, entonces es un mandato de parte de Dios que nosotros debemos escoger no afanarnos, sino escoger humillarnos y que escuchar su palabra, bendito sea el Señor. Pero si usted está afanado en buscar un ejemplo, ¿no? Tengo deuda en el banco, yo me afano en trabajar, sino ¿quién va a pagar mi deuda? ¿Quién va a pagar la luz, el agua? ¿Quién va a pagar los colegios de mis hijos? ¿Quién? Y usted se afana en buscar la plata, se afana en buscar las cosas materiales, usted va a escoger la mala parte. No digo que sea malo trabajar, todos trabajamos, pero que ese trabajo no nos robe la paz, no nos robe el gozo, que no nos robe el tiempo de andar humillados dándole a Dios el tiempo que le corresponde. Hay que darle al César lo que es del César, que es traer y trabajar. Hay que pagar los tributos y todas esas cosas y hay que hacer lo que dice el Estado, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pide Dios? Que andemos humillados a Él y que escuchemos su palabra y que temblemos a su palabra. Pero si usted escucha la mala parte, usted no se va a humillar y usted no va a temblar a su palabra. Usted lo que va a querer solamente es buscar, afanarse en buscar lo terrenal. En otras palabras, va a buscar hacer lo malo o buscar otro camino en el cual usted quiera saciar su hambre y sed humanamente y lo espiritual lo deja de lado. Entonces usted está escogiendo la mala parte, está tomando sus propios caminos y mire qué dice el Señor. Vamos a Isaías 66. Santo es para siempre el Dios de la gloria. Isaías capítulo 66, bendito sea Dios para siempre. Versículo 2 al versículo 4. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica bueyes como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un... El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendiciese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escogieron lo que me desagrada. Pero primero está hablando del hombre que es humilde de espíritu, humilde de corazón. Alguien que está humillado todos los días a Dios
y que escucha su palabra y que tiembla su palabra. Acá viene importante. La mayoría juzga o pone un concepto de un hombre o una mujer por lo que habla. La mayoría dice, no, un hombre habla duro con la palabra, no tiene amor, no es humilde, es orgulloso, dice. Pero ven a un hombre que habla bonito, que les habla con cariñito, que les habla cosas bonitas de la Biblia y no obedece a la palabra y dicen que ese hombre es de Dios porque tiene amor. Y dice que ese hombre que habla duro con la palabra es orgulloso y el hombre que habla bonito con la palabra es humilde de espíritu, dice. Pero aquí la palabra no dice eso. La palabra dice que el hombre que es humilde de espíritu o de un corazón humilde es aquel que tiembla la palabra. O sea que ese hombre no interesa cómo habla o cómo se expresa, interesa que tiemble a la palabra del Señor. O que en otras palabras, que ande humillado al Señor todos los días, escuchando su palabra y obedeciéndola. Porque alguien que tiembla a la palabra de alguien, o en este caso de un ejemplo de un hijo papá, cuando papá dice algo y el padre es de corregir, es de castigar, ese hijo anda pero como trompito haciendo todo lo que papá dice, porque sabe que papá a la segunda agarra la correa y le da uno. Entonces está temblando cada vez que papá le dice algo, lo hace rápidamente porque tiembla. En el caso del Señor, no vamos a esperar que nos dé un correazo, sino que por amor, por respeto y por temor y reverencia al Señor, y porque creemos en Él de corazón, que es espíritu y que nos está mirando, nos humillamos todos los días a Él. Buscamos lo terrenal, necesariamente trabajamos, porque es un mandato del Señor trabajar con el sudor de nuestra frente para poder comer, hablando humanamente. Pero todos los días por agradecimiento estamos humillados a Dios, buscando darle un tiempo en la casa para oír su palabra. Y temblar a esa palabra para que nosotros podamos ¿qué? Vivir conforme a su voluntad. Pero si usted escoge, dice, por más que haga sacrificio de bueyes, de carneros, y no usted obedece a su palabra, o sea, no tiembla a su palabra, eso no sirve para el Señor. Por más que ores, ayunes y hagas cualquier cosa, pero no estás obedeciendo a lo que Él te está diciendo, no tiemblas y lees tu Biblia o escuchas la palabra una vez a la semana porque no tienes tiempo, entonces ahí estás equivocado porque eso no te va a aceptar el Señor. Estás escogiendo la mala parte, estás escogiendo tus propios caminos, no te estás humillando, no tiemblas a la palabra del Señor, sino que estás haciendo lo que le desagrada al Señor. Entonces, como tú no estás escogiendo la buena parte y no tienes temor a Dios, Dios también dice que te va a mandar lo que tú tienes temor. ¿Por qué? ¿Por qué no obedece un hombre? Un ejemplo, ya le pongo un ejemplo. Es como que yo no vengo, un ejemplo como me decían varios hermanos en otra iglesia, yo no congrego porque tengo que trabajar para pagar mi deuda, porque si no pago mi deuda, me quitan mi casa. Y como tienes temor que te quiten tu casa, entonces Dios dice que te van a quitar tu casa. Porque eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Si el ser humano no se acerca a Dios, no escoge la buena parte, sino que escoge la mala parte de afanarse en buscar lo terrenal por cualquier problema que tenga y tiene temor a algo, el Señor dice que eso le va a venir porque cuando Él llamó y habló no quisieron creerle, sino que buscaron lo malo, sus propios caminos, lo que le desagrada al Señor y no escogieron el temor de Dios. Mire que dijo Salomón primero capítulo 1. Proverbios capítulo 1, bendito sea Dios. Versículo 23 al 29. Alabado sea el Señor para siempre. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, dijo el Señor. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Por cuanto no escogieron, vuelve a repetir Salomón, se trata de escoger. No escogiste la sabiduría de Dios ni el temor de Jehová, sino que escogiste tus propios caminos, escogiste tu propio temor. Y no quisiste congregar, mucho menos quisiste humillarte y leer su palabra o escuchar su palabra, porque la fe viene por el oír. Hermano y hermana que me vas a escuchar, no hay excusa para decir que no hay quien me predique. Estás entrando en el YouTube, estás entrando en esas páginas donde hay muchos predicadores. Saca la palabra del Señor. No saques lo que te enseñen, que te estén hablando, lo que piensan, lo que siente su experiencia humana. Todo lo que sea Biblia, agárralo porque es de Dios.
Todo lo que diga la palabra del Señor es lo que el Señor dice que está aconsejándonos qué hacer. Y mucho tienes que ver por sus frutos de ese hombre que está predicando, porque hay mucho predicador, velo cómo anda, cómo se viste. Si no lo estás viendo físicamente por la televisión, ve cómo está ese hombre de Dios predicando la palabra, si está con ropa de vestir, con jean, con zapatillas, está con pelo grande, y no sé, ve, de acuerdo a la Biblia, ve quién te está hablando por el YouTube o por la página, por el canal. Tiene que ser un hombre que tenga testimonio de acuerdo a la palabra para poder hablarte. Si su familia está en la iglesia, los hermanos lo están siguiendo, no sé, todo, por sus frutos tienes que conocer. Y todo tiene que ser basado a la palabra del Señor. Porque acá dice, por cuanto te di mi consejo y tú no lo recibiste, desechaste todo consejo mío y mi represión no quisiste. Llamé y no quisiste, no había quien atienda mi consejo, dice. ¿Por qué? Porque estabas afanado y turbado en algo que te tenía preocupado, que tenías temor. Como le dije a un hermano, ¿no? Tenía preocupado en trabajar para pagar la deuda de su alquiler de su casa, pero en cuanto desechó al Señor, perdió su casa. El banco hipotecó su casa, ¿por qué? Porque eso dice la Biblia. Si tú escoges el temor humano por lo que te pasa y tú desechas el consejo de Dios, no te humillas, no escuchas la palabra, no estás acercándote, escogiendo la buena parte, entonces lo que tú tienes temor, dice, te va a venir. Y si usted está escogiendo la mala parte, y por temor a lo que le va a venir humanamente, y no escoge humillarse todos los días a Dios, y ahora que estamos en cuarentena, tenemos que estar con más razón humillados a Dios todos los días, buscando escuchar su palabra. Y cuando usted escucha su palabra, entonces Dios se agrada, porque usted está conociendo su consejo, porque usted se está humillando y está reconociendo que Él es tu Padre y que su vida le pertenece y que está esperando que Él le guíe en este mundo con su palabra. Pero si usted está afanado en buscar lo terrenal y por más problema que tenga y desecha los consejos de Dios y no quiere humillarse, no quiere escuchar la palabra para aumentar su fe y para que Dios lo transforme, entonces Dios dice, lo que tú tienes temor humanamente, por eso que no te acercas a mí, eso te va a venir. Entonces cuando tú vengas en el problema que tú tienes temor, me llamarás, me buscarás de mañana, de madrugada, y no me encontrarás, no te responderé, porque tú desechaste mi sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Alabado sea el Señor. No escoger. Por eso le dije que se trata de escoger. Pero María dice que había escogido la buena parte. Y era lo único necesario. ¿Por qué lo único necesario escogió la buena parte? Mire, es lo único necesario, dice, y es la buena parte. ¿El qué? El acercarse al Señor Jesucristo y humillarse a escuchar su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me humillo todos los días al Señor Jesucristo a escuchar su palabra, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando que hay un Dios que es el dueño de mi vida. Estoy demostrando que Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador, que a Él le pertenece mi vida, que yo no muevo ni un dedo, ni un pensamiento, ni una palabra, porque a Él le pertenece todo mi ser. Entonces, al yo humillarme todos los días en mi casa a Él y buscar escuchar su palabra y estar en comunión con Él, entonces yo demuestro que tengo fe, que yo creo que Él está conmigo en mi casa. Mire que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario, repite lo que dijo Jesús, o repite lo que dijo Juan, solo una cosa es necesaria, Jesús le dijo a Marta, y aquí dijo en Hebreos que es necesario que el que se acerque a Dios, que tiene que creer, o sea, tienes que creer, si tú no crees no te vas a acercar. Por eso que cuando llegas de trabajar, llegas de estar afanado todo el día buscando las cosas humanas, no buscas al Señor, no lees la Biblia, no oras, no estás en comunión con Él, no estás prendiendo el televisor o el YouTube para escuchar un predicador para que tu fe aumente o para que tú te acerques al Señor y que tú puedas tener comunión con el Señor y que el Señor te esté dando consejos para que tú sigas en este mundo humano. No tienes fe, no crees que el Señor es espíritu y que Él te va a hablar, no crees. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si tú tienes fe, te vas a acercar al Señor todos los días. No un día sí, un día no. Si tú eres casado, tienes hijos, ¿te gustaría que tu hijo no te salude un día y que haga lo que quiere y ni siquiera se vaya a la calle y en la noche regrese sin que te tome en cuenta a ti como padre? No te va a gustar. Lo vas a parar y le vas a decir, ¿qué tienes? Yo acaso de tu padre. Tú tienes que levantarte, buenos días papá, y decirme lo que vas a hacer. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer si eres menor de edad. Tienes que estar controlado, porque dependes de tu Padre. Y si nosotros dependemos del Señor, que es Espíritu, nosotros tenemos que humillarnos a Dios y darle el tiempo que le corresponde, porque nuestras vidas le pertenecen y nosotros tenemos que buscar escuchar su consejo.
que nos reprende y nos exhorte con su palabra. Por eso necesitamos humillarnos y escuchar su palabra. Escoger eso. Si tú no escoges eso, entonces es por gusto. No le vas a agradar, porque dice que sin fe es imposible. Así te acerques. Una vez a la semana no le agradas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca, ¿qué padre le va a gustar que su hijo se acerque solamente cada vez que tiene problemas o una vez a la semana? Oiga, nosotros nos acercamos al papá todos los días. Cuando era niño, todos los días. Sí, mi padre no daba amor, pero estábamos todos los días con él. Si usted dice que ama al Señor y que es su Padre y que Él es su Salvador, usted tiene que acercarse a Dios, a Jesucristo, todos los días para escuchar su palabra y para tener comunión con Él. Bendito sea el Señor. Porque eso dice la Biblia, sin fe es imposible, bendito sea Dios. ¿Y por qué por qué es la mejor, lo único necesario y la buena parte? Porque le dije al principio, Él quiere que usted se acerque y se humille a Él todos los días para escuchar su palabra. Porque le dije al principio que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra. Romanos 17 dice que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Por eso dice que solamente una cosa es necesaria. ¿Y cuál es? Escuchar la palabra. Humillarse todos los días. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Mientras más te humilles, más escuchas la palabra, más firme te mantienes. ¿Por qué cree que hay cristianos tibios, liberales? ¿Por qué hay cristianos débiles? ¿Por qué hay cristianos tuberculosos espiritualmente hablando, anémicos, que fácilmente en una prueba, una dificultad, en una enfermedad, en un problema, se derriten, ya no congregan, no obedecen al Señor, se desesperan, tienen miedo, lloran y sufren? ¿Por qué? No tienen la fe que deben tener, porque no escuchan la palabra. Todos los días deben estar humillados escuchando la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra. Mientras más oigas la palabra, más vas a hacer que la fe se haga viva en tu vida. Alabado sea el Señor. Pero eso tienes que creer, porque hay un poder. Cuando tú te humillas a Dios y escuchas la palabra con fe, creyendo que Dios te va a hablar, hay un poder, porque tú crees que Dios te habla, que actúa en ti. Vamos a 2 de Tesalonicenses, bendito sea el Señor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Alabado sea Dios para siempre. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis, ahí está, de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si tú crees que es Dios el que te va a hablar, no el predicador. Y usted me escucha a mí, escucha a cualquier predicador, y usted cree que Dios le va a hablar. Por eso que es importante que escuche y vea usted la Biblia. Usted cuando yo predico, a lo menos yo cuando yo predico, hablo capítulo y versículo para que no sea yo, sino sea el Señor. Entonces cuando ese predicador está hablando la palabra, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Si tú crees que es la palabra de Dios, tú te vas a desesperar. ¿Para qué? Porque dijo en Isaías 62 que quien es humilde y de espíritu es aquel que tiembla la palabra. Escucha la palabra inmediatamente por respeto y por temor a Dios y por amor a Dios y por agradecimiento que te rescató de la esclavitud del pecado. Tú obedeces al Señor porque es la palabra de Dios. Pero tú escuchas la palabra, lees la Biblia y no la obedeces, la tomas como que te hubiera hablado un hombre o que le ha escrito un hombre nomás este libro y haces tu vida normal. Tú no. Y sales a la calle todavía a enseñar la palabra sin obedecerla. Tú no. Tú eres un hombre que vive afanado en lo terrenal y que solamente vive en hipocresía. Y en hipocresía que dices que crees en Dios y no le obedeces. Tú no eres humilde de espíritu, ni mucho menos eres un hombre que ha escogido la buena parte. Sino que has escogido la mala parte. ¿Por qué? Porque no crees. No crees que Dios te habla por esta palabra preciosa y que ese poder no va a actuar en ti. Por eso no cambias. Por eso vas a tu casa y sigues pecando, sigues haciendo lo malo. Por eso tienes tu misma manera que vivías antes, no va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque hay un poder que actúa, aquel que cree en esta palabra que le habla a Dios. Y si tú crees que te habla a Dios, todos los días te vas a humillar a buscar oír su palabra. Porque es lo único necesario que te va a hacer que tu fe aumente, y no solamente eso, sino que al tú recibir la palabra humillado creyendo que Dios te va a hablar, entonces hay un poder, dice, que actúa, que llega a convertir tu alma. Salmo 19:7. Alabado sea el Señor. Salmo capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bendito sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor. Por eso es importante, Jesús dijo, solamente una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte.
Lo único necesario, oír la palabra, humillarse a Dios, temblar a la palabra, obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra dice que aumenta la fe y convierte el alma. Ese alma que está todo debilucho, todo temeroso, todo de miedo a los problemas de humanos, a las cosas de este mundo humano, cuando se convierte, ya no eres tú, es Cristo viviendo en tu vida y que fortalece el alma. ¿Para qué? Para seguir todos los días la voluntad de Dios. Se convierte. Le hace sabio al sencillo. ¿Por qué? Porque ya no piensa humanamente, piensa con la mente de Cristo, habla, piensa y vive como lo hacía Jesucristo. Ya no es él. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó. Ahora ya no vivimos nosotros. Cuando nosotros nos humillamos a Dios y escuchamos su palabra, esta palabra que tiene poder, convierte al alma, hace sabio al cristiano y llega a ser un hombre, una mujer, nueva criatura. ¿Por qué dice 2 Corintios 5 y 7? De modo que si alguno está escrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se convierte el alma. ¿Por qué? Porque escogió la buena parte, se humilló todos los días a Dios, escuchó la palabra, aumentó su fe, convirtió su alma. Entonces es un hombre que tiembla a la palabra. Y el alma está convertida, tiembla a la palabra. El alma está sujeta a Dios, tiembla a la palabra. Entonces su vida es diferente. Es ahí donde da testimonio a la gente que está afuera que es una criatura nueva. Porque ya no vive él, vive Cristo en él. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso dice que cuando tú escoges la buena parte, vas a andar pegado al Señor Jesucristo. Así la palabra sea dura. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y siempre también fallamos al Señor. Y a veces en nuestra humanidad no vamos a aceptar que estamos mal en algo. Pero la palabra dice que nos pone contra la pared y nos hace ver como un espejo. Y nosotros nos dice, tú estás mal en esto, dice, y tienes que volverte y hacer esto. Entonces, si tú eres un cristiano de humilde de corazón, inmediatamente tiemblas a la palabra y te corriges y obedeces al Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que tu vida sea otra y se convierta. Por eso dice que la palabra es un poquito dura, pero eso llega a convertir porque tiene un poder que actúa y te cambia la vida y te da la vida eterna. Jesús mismo lo dijo, Juan capítulo 6. Alabado sea Dios para siempre. Juan capítulo 6, bendito sea el Señor. Versículo 60 al 68. Y es bien conocido, pero vamos a repetirlo. Al oír muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oír. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí viene el problema, no creen. Porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué cree que escogió? Jesús dijo que María escogió la buena parte. Tú tienes palabra de vida eterna. Ahí está la diferencia. Por eso dice que solamente una cosa es necesaria. Humíllate a los pies del Señor Jesús todos los días. No es que no haya culto, no haya un lugar donde congregarte. Agarra y humíllate y dile, Señor Jesús, háblame. Abre la Biblia, entra un canal, ve a un predicador que te hable la palabra. No le aceptes los consejos humanos, acepta la palabra. Todo lo que es palabra, esto sí acepta. Si ves un predicador que te hable la Biblia y que tenga autoridad y que tenga esa convicción de lo que está hablando, escúchalo y anota y lee tu Biblia para que tú sepas que Dios te está aconsejando, te está reprendiendo para que tú te vuelvas y escojas la buena parte, escojas andar humillado, siempre temblando a su palabra, obedeciendo, porque Él quiere convertir tu alma y quiere que tu fe aumente y seas criatura nueva. Alabado sea el Señor. Por eso dice que su palabra de Él, la carne no aprovecha. Si tú no crees, oye, tú vas a escuchar la palabra, no va a aprovecharla porque tú estás recibiendo la carne. Cuando tú no crees, la alma no recibe nada. No entra nada. Porque estás escuchando humanamente. No tienes fe de corazón. Por eso dice que la palabra que os habla, la carne no la aprovecha. La palabra que os he hablado es espíritu y es vida a los que creen. Los que no creen, lo van a ver como dura. Dura es esta palabra. Ven un predicador que le dice la palabra como es y dicen, no, ese predicador no tiene amor, es duro ese predicador. ¿Y qué pasó con Jesús? Muchos se fueron de él. Cantidad de gente que estaba con él se fueron, lo dejaron solo con los 12 discípulos. Por eso Jesús le dijo también, ¿ustedes también se quieren ir?
Y Jesús, ¿qué le dijo Pedro? Como siempre Pedrito, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Una vez más está comprobado. No se trata cómo predique el hombre de Dios, porque acá Jesús estaba dando dura la palabra. Yo me imagino cómo estaría hablando. Y se le fueron muchos. Él no fue a recogerlos, él no fue a traerlos. No, él sabía desde el principio quiénes creían, quiénes no. Así como a Marta, sabía que no creía. Por eso le dijo, Marta, afanada y turbada. Tú no escoges la buena parte. Ahora vamos a ver más adelante. No te he dicho que si crees verás la gloria. No creía. Como muchos cristianos nunca va a llegar a ver la gloria de Dios ni el poder de Dios porque no creen. Leen la Biblia, hasta se aprenden la Biblia, pero no creen porque no se humillan a Dios y no obedecen, no tiemblan a la palabra del Señor. No se convierte el alma y no aumenta su fe. Porque Dios, cuando tú crees realmente, dice, así sea dura la palabra, tú la recibes. Y esa alma se transforma y tu fe crece. Eres criatura nueva y tienes una vida nueva y tu vida está asegurada para la vida eterna. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de los sabios, o sea, la palabra del Señor son como aguijones, dice. ¿Y qué? Eso te lleva a oír y temblar y tener temor a Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, bendito sea el Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Imagínense, son como aguijones. No es que te va a meter un aguijón ni una punta, no, es que la palabra va a penetrar tu alma, va a sacar la intención mala y sucia que tiene Satanás que ha puesto en tu corazón. Entonces, ¿por qué dice que engañoso es el corazón más que toda cosa y perverso? Perverso porque el enemigo siempre va a envenenar tu corazón. Y a veces piensa que estás haciendo las cosas como a Dios le agrada, pero es mentira. Entonces la palabra de un hombre sabio que utiliza la Biblia va a ser como un clavo que va a entrar a tu alma y te va a herir en ese momento porque te va a hacer ver en qué estás mal. No es que sea malo el predicador, es la palabra, que es como un aguijón, dice. Por eso Jesús cuando estaba predicando dice que muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque la fe viene así, viene la fe así va a entrar, con dolor va a entrar, porque te va a hacer ver en qué estás mal. La fe no viene con palabras bonitas. A ver, dígame usted a un hijo cuando usted está andando en desobediencia, usted háblele bonito a ver si va a cambiar. Peor se va a portar, se va a hacer un berrinche, va a ser un malcriado, va a ser un engreído, porque tú no lo corriges, no le hablas con autoridad. Ese niño no va a ser un hombre de bien porque va a ser malcriado, no recibe corrección. Mi Señor, cuando tú estás mal, la palabra te va a hablar y te va a tirar al suelo, con la palabra te va a levantar y te va a sacudir para que tú veas que estás mal y eso te va a doler. Por eso la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de un pastor en una congregación. Esa es la palabra verdadera. No esperes que te hablen bonito. Esa palabra es la que te va a llevar a que se convierta el alma, va a sacar lo malo de ti y te va a poner la vida de Cristo. Entonces vas a andar en la fe y vas a ser criatura nueva porque se convierte tu alma. Alabado sea el Señor. Y sales en el temor, versículo 13. Versículo 13 que dice, el fin de todo el discurso oído es este. Oído, oído, oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Eso es todo lo que nosotros los cristianos tenemos en este mundo humano. Escuchar la palabra de Dios todos los días. Una sola cosa es necesaria y el cristiano es el único que puede escoger. María escogió la buena parte, lo más necesario y lo único necesario. Nosotros tenemos que escoger la buena parte y lo único necesario es estar humillado a los pies del Señor todos los días, escuchar su palabra para que el Señor, por la fe que tenemos, Él pueda convertir nuestra alma y que la fe crezca y que seamos criaturas nuevas para tener una vida nueva y tener la vida eterna asegurada. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque después que tenemos una vida nueva, salimos cada vez de cada discurso oído teniendo temor a Dios y obedeciendo, temblando a su palabra, que es guardar sus mandamientos. Porque eso es el todo que tenemos los hombres en este mundo humano. No tenemos otra cosa. Si no oímos la palabra, usted nunca va a obedecer al Señor, usted nunca va a cambiar su vida, nunca se va a convertir, siempre va a vivir como un religioso guiado por su carne. Y la palabra no aprovecha la carne. Siempre va a ser rebelde buscando los afanes de este mundo humano porque no cree al Señor, no se humilla al Señor y mucho menos no va a tener la vida eterna.
Por eso dice que la comparación entre Marta y María. Marta, la afanada y turbada del cristiano carnal, que siempre busca lo terrenal, justificándose sus problemas. Y que el hombre que sí tiene fe es alguien que se humilla a Dios y que cree que Dios cumple con su palabra y escucha su palabra para que se convierta el alma y que siga creyéndole al Señor y que Dios pueda demostrarle su poder. Por eso Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria y el poder de Dios. Si tú crees, el Señor suple tu necesidad. Por nada estés afanosos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu necesidad y conoce la mía. Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia y esas cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Primero dice, busca, no te afanes, búscalo a Él, humíllate todos los días, cree en Él, cree en su palabra, busca conocerlo, busca que te reprenda, que te exhorte, que te aconseje, para que tu alma se convierta y seas un hombre y una mujer de fe. Y Él va a suplir toda tu necesidad. ¿Por quién no va a suplir a un hombre que se humilla y que obedece? Y que siempre está temblando a su palabra. Es por eso que el Señor mismo le dijo al pueblo de Israel por Moisés. Él también le dijo, ¿tú quieres tener la vida, una vida y ser bendecido? Escoge la buena parte. Pues si no le dijo así, vamos a Deuteronomio capítulo 30. El mismo Señor también se lo dijo a Moisés. Y les aconsejó a que escojan, ¿no?, la vida. Alabado sea el Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al versículo 20. Alabado sea el Señor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que anden en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entres para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os pretesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bendito sea el Señor. Escoge pues la vida. Se trata de escoger. Una vez más, en el amor de Cristo, hermano y hermana que vas a escuchar este mensaje, se trata de escoger. Todos tenemos problemas, tenemos dificultades, necesidades, enfermedades, todos. Pero se trata de, ¿qué? Escoger. Escoge la buena parte, humíllate al Señor. Él tiene el poder de cambiar el destino del ser humano. Él tiene el poder de darte cobertura. Él tiene el poder de cambiar tu situación económica. Él tiene el poder de sanarte. Él tiene el poder. Él es Dios. Por eso dice que se trata de escoger. Y acá el Señor le dijo a Moisés, al pueblo de Israel, escoge pues la vida para que vivas y tengas prolongación de tus días. Porque a los cielos y a la tierra llamo por testigos que ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Mire qué hermoso el Señor hablando. Escoge. Jesús dijo también, he escogido la buena parte. Se trata de escoger. Humíllate al Señor todos los días por más problemas que tengas. Escucha su palabra, que transforme tu vida, que seas un hombre y una mujer de fe y que vivas humillado todos los días a Dios y que tu alma se convierta para que des testimonio que tú crees al Señor y que tu vida es diferente. Vas a ser bendecido, dice. Escoge la vida porque serás bendecido. Y serás testimonio y luz a la gente que no conoce a Dios o que duda de Dios, cómo Dios te bendice. Porque Dios no es deudor de nadie, Él es fiel. Si tú te humillas y haces que Él cambie, transforme tu vida y seas un hombre, una mujer, criatura nueva, Él va a suplir toda necesidad. Porque has escogido la vida y la bendición. Has escogido la buena parte, que es humillarte a Jesús y escuchar su palabra todos los días. Vamos a orar, hermano. Bendito sea el Señor. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, porque sabemos que eres tú el que has hablado, Señor. Y perdónanos, Señor, si hay un hermano, una hermana en todo el mundo, en todo lugar de aquel hombre o mujer que va a escuchar esta palabra, que se ha afanado en buscar lo terrenal y ya no ha escogido la buena parte, el estar humillado todos los días de ti para escuchar tu palabra. Señor, perdónanos. Y perdóname a mí también, Señor, si es que no he escogido en un momento en mi mente el no querer estar humillado todos los días a ti para escuchar tu voz y poder predicar tu palabra.
Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Nos ponemos en tus manos como todos los días, Señor, para que sea tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad, sea tu Espíritu el que nos fortalezca, nos establezca, nos afirme y nos perfeccione. Creemos en tu palabra, Señor, que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú lo vas a llevar a la perfección. Por eso que esperamos con paciencia todos los días humillados a ti, creyendo que esta palabra no va a regresar vacía, Señor. Como todos los días creemos que va a dar el fruto por el cual tú la vas a enviar a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gloria al Dios vivo.